Creepypastas para tener de fondo mientras ves que el adorno de Halloween tiene espasmos musculares. ¿Por qué ese adorno se parece a mi vecino? Curiosidades de la vida. Este título fue gracias a Ed Choros. Quiero agradecer a los nostálgicos Franco Santucho y a B1U4 por ser miembros. Muchísimas gracias mis panas. Ahora sí, empezamos. El cuento del hacedor de la noche. Todo comienza con una historia. Mi abuela me la contó cuando era niño. Era sobre un monstruo. Un monstruo que llevaba una corona de pesadillas. Ella lo llamaba el hacedor de la noche. Vivía en lo profundo de una cueva, en el frío y en la oscuridad. Se sentaba en un trono de roca blanda, que sangraba y gritaba cuando alguien la tocaba, esperando tributos y sacrificios. Todo tipo de horrores antiguos entraban a la cueva para rendirle tributo, y de allí salían todo tipo de horrores nuevos. El hacedor de la noche gobernaba cada rincón oscuro que los hombres temían, desde los armarios de los dormitorios y los callejones de la ciudad, hasta las profundidades de los océanos más hondos. Cada vez que entrabas en su dominio, el hacedor de la noche te observaba. Si un niño se portaba mal y caminaba hacia la oscuridad, él lo arrebataba y lo transformaba en un demonio. Mi abuela estaba loca. Era mi pariente más cercana después de que mis padres murieran, así que tenía que escuchar sus desvaríos, o arriesgarme a pasar la noche en la calle. Hablaba y hablaba sobre el hacedor de la noche durante horas, y me sacudía en cuanto mis ojos empezaban a cerrarse. Él vendrá por ti. En la noche, te llevará, y yo te entregaré a él, pequeño malagradecido. Te daré al hacedor de la noche. Cuando los hombres de bata blanca finalmente se la llevaron, seguía delirando. Jason, diles que no estoy loca, Jason. Díselo o te entregaré a él. Te daré al hacedor de la noche. Yo, un niño de 8 años, no podía hacer otra cosa más que llorar y suplicar que no se llevaran a mi abuela, o si no el hacedor de la noche me atraparía. Ahora, viéndolo en retrospectiva, estoy seguro de que mis súplicas tuvieron el efecto contrario en los doctores. Solo mucho tiempo después, cuando conocí a una familia que me cuidó, comprendí del todo el alcance del abuso de mi abuela. Y mucho después aún, entendí lo horriblemente marcado que había quedado por ella. Me programaron para no entrar nunca en lugares oscuros, bajo ninguna circunstancia. Sufría ataques de pánico violentos cada vez que me obligaban a hacerlo. Cualquier señal de agua profunda o habitaciones cerradas me dejaba luchando por respirar. Pero, sobre todo, tenía miedo de las cuevas. Me tomó décadas de terapia superar mi programación. Pasé muchas noches al borde de un ataque, hiperventilando mientras miraba la oscuridad e imaginaba al hacedor de la noche, observándome. Aunque mejoré. La vida fue jodidamente dura, pero siguió adelante. Pasaba más rápido cuando estaba con personas en las que confiaba. Mi nueva familia fue una gran parte de eso, pero también hubo otras personas. Conocí a una chica que me gustaba, Amanda. Era valiente, bombera, y bueno, era el tipo de persona en la que siempre quise convertirme. No sé por qué le gusté yo, pero lo hice. Tuvimos una hija juntos. Era hermosa. Fui feliz. Dios, fui tan feliz. El día de San Valentín. Ese fue el día, ¿verdad? Cuando todo salió mal. Era el crepúsculo, cuando llegué a mi casa en el auto. Me bajé, y la primera alarma sonó en mi cabeza. Todas las luces estaban apagadas. Amanda no haría eso, ¿o sí? Ella sabía de mi pasado, sabía lo mal que me ponía. Pero Amanda siempre me empujaba a mejorar. Yo tenía que esforzarme por ella también. Abrí la puerta principal y entré en la casa oscura. Me guié hasta la sala, dejando que los últimos rayos del atardecer me orientaran. Toqué algo sobre la mesa. Una caja de chocolates. Tomé uno con cuidado y lo llevé a mi boca, poniéndome en manos de la confianza. Al envolverme la dulzura, todas las sospechas se desvanecieron. ¿Quién más sabría mis favoritos? Amanda. Cariño. Nada. Solo silencio y oscuridad. ¿Dónde estaba mi hija? ¿Por qué estaba tan callada?
Avancé por el pasillo hacia su cuarto, pero noté que cada paso se volvía más lento y pesado. Apenas logré abrir la puerta. No estaba allí. Su cama estaba vacía. Intenté dar la vuelta, pero mis rodillas cedieron. Caí con un golpe seco. Me esforzaba por mantener la respiración, cuando, con el rabillo del ojo, vi algo. Una figura sombría, de pie en la esquina de su habitación. Pareció notar mi mirada y comenzó a caminar hacia mí. Cada vez más cerca. Hasta quedar justo frente a mi rostro. Los rasgos desquiciados de mi abuela quedaron al descubierto. Me alejaste de mi bisnieta. Su voz era como un cuchillo recorriéndome la espalda. Sentí sus dedos clavarse en mi cara. Sus ojos enloquecidos, se hundieron en los míos. Se la daré al hacedor de la noche. Ya lo verás. Cuando se levantó y empezó a alejarse, quise gritar. Quise patear, golpear, hacer algo. Pero nada. Durante horas me quedé tirado en el suelo, inmóvil. Cuando por fin pude moverme, ya se habían ido. La casa estaba vacía, y yo estaba solo. El cuerpo de Amanda estaba en nuestro dormitorio. Su sangre caía desde el cuello hacia la alfombra. La abracé, sollozando, suplicando, llorando en la oscuridad. Por un momento, solo estuve allí, abrazando su cuerpo rígido. No sabía qué hacer. Lo único que sabía era que tenía miedo. Su voz, su fría y muerta voz, regresó. Arañaba en el fondo de mi mente, como una rata en las paredes. Se la daré al hacedor de la noche. Sabía dónde estaba. Medio caminando, medio arrastrándome, logré llegar hasta mi auto. Ella debía ir a pie, así que aún podía alcanzarla. Conduje toda la noche, medio paralizado, y estuve a punto de estrellarme 1 o 2 veces. Pero no reduje la velocidad. A medida que avanzaba el trayecto, mis movimientos empezaron a volverse más rápidos y alertas. Casi estaba de nuevo en mis cabales cuando vi mi destino. Nuestra vieja casa. Donde solía torturarme. Bajé del auto, ignorando la casa, y comencé a internarme en el bosque detrás. Sabía que no estaba muy lejos de ella. Era como si pudiera olerla, leer cada decisión suya, rastrear cada paso. Como si pudiera pensar como ella. Caminé entre los árboles, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. El amanecer no iba a ayudarme. La luz no llegaba a donde yo iba. No tardé en encontrarlo. El lugar en el bosque. El único sitio al que llevaría a mi hija. Una cueva. Amartillé mi pistola y seguí adelante. Los recuerdos de cuando me arrojaban allí empezaron a surgir, los ecos fantasmales de él vendrá por ti amenazaban con hacerme huir, con detenerme en seco. Seguí caminando, cada vez más adentro. Estalactitas como colmillos gigantes colgaban sobre mi cabeza. 1000 caminos se abrían ante mí, pero nunca dudé. Los más oscuros, solo esos. El hacedor de la noche no viviría en otro lugar. Debí caminar por 1 hora. Las primeras semillas de duda empezaban a enterrarse en mi mente, cuando una voz fría, como de muerto, surgió desde adelante. Ríndete, Jason. Saqué mi pistola y la apunté a la oscuridad. Esperé. Está muerta, Jason, la maté. Disparé. El estruendo me reventó los oídos, amplificado por los ecos. Después, silencio. Entonces, el sonido de pies golpeando el suelo. Una figura corriendo hacia mí. Mi hija se lanzó a mis brazos, sollozando mientras la abrazaba. Sentí sus lágrimas empapando mi camisa. La separé apenas un instante para arrancarle la cinta adhesiva de la boca, y luego la volví a estrechar contra mí. Todo ese tiempo, mi abuela gritaba, entre dolor y locura. Esa última vez, su demencia fue mi salvación. No iba a matar a su bisnieta. No había llegado hasta allí solo para acabar con ella. Aún no había encontrado al hacedor de la noche. Sus alaridos nos alcanzaron. Jason. Jason. Me duele. Jason, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu familia? Ya no eres mi familia. Con eso, tomé la mano de mi hija y empecé a caminar de regreso. Ella no nos siguió. Se quedó allí, rogándome que volviera a ayudarla. Cuando se hizo evidente que no íbamos a regresar, empezó a amenazar.
sus amenazas, lo que haría con mi hija. Dios, seguí caminando. Cuando estábamos a pocos metros de la salida de la cueva, algo cambió. Su voz, ahora un eco lejano, surgió desde lo profundo de la oscuridad. Ayuda, Jason, ayúdame. Me atrapó, Jason. Seguimos caminando. Más tarde, un equipo de 6 hombres fue enviado a recapturarla. Pero nunca encontraron su cuerpo. Lo único que escucharon fueron sus gritos en la distancia, en algún lugar profundo, en el frío y en la oscuridad. Los poltergeist no son fantasmas. Son mucho peores. Últimamente he estado leyendo muchas experiencias paranormales, sobre todo desde que empecé a tener las mías. Una vez que ves suficientes, empiezas a notar todos esos pequeños tropos y arquetipos que las conectan entre sí. Desde puntos fríos que aparecen en la casa, hasta objetos fuera de lugar y ruidos inexplicables. La lista sigue y sigue. La fascinación de la humanidad con fantasmas y monstruos se ha extendido por miles de años, desde que la gente dibujaba en las paredes de las cuevas en la era paleolítica, y quizá incluso antes. En una u otra forma, estas mismas reglas siempre han estado ahí, al grado de que en muchas culturas del mundo se convirtió en una especie de rito de iniciación. Para nosotros, esas tradiciones espirituales son clichés ahora, fantasías desgastadas, como las tablas Ouija o las sesiones victorianas. Déjame adivinar. Te preguntas por qué alguien que ha tenido sus propias experiencias paranormales es tan escéptico con respecto a los fantasmas, ¿cierto? Es porque los poltergeist no son fantasmas. Son mucho peores. Por supuesto, las cosas nunca empiezan con un estallido. Situaciones como esta tienen una mecha larga, y tienes suerte si llegas a escuchar el chisporroteo antes de que todo explote. En mi caso, todo comenzó con platos. Platos comunes, de diario, que había dejado en el fregadero para lavar, y al regresar los encontraba limpios, secos y apilados con cuidado al lado. Siendo una persona racional, asumí que yo mismo lo había hecho y luego lo olvidé. Cuando estoy estresada, mi memoria es como un colador lleno de arena. Incluso cuando la aguja en mi mente empezó a moverse lentamente de descuido hacia ocurrencias paranormales, la fuerza que habitaba en mi pequeño departamento de una habitación no me parecía una molestia. A veces perdía el control remoto de la televisión o encontraba mis llaves del auto en un lugar extraño, pero si lo comparaba con platos lavados y basura desaparecida, esa fuerza parecía casi más servicial que un inquilino que pagara renta. Si soy honesta, en ese punto ni siquiera creía de verdad que estuviera lidiando con algo sobrenatural. Atribuir una serie de objetos movidos a fantasmas y espectros, sin antes descartar explicaciones lógicas, es simplemente un ejercicio de autoengaño. Aunque, las cosas se pusieron más raras cuando mi ropa interior empezó a desaparecer. No es raro perder un calcetín en la lavadora, pero cuando semana tras semana desaparecía un brasier o una tanga como si fuera un reloj suizo, ya era motivo de preocupación. Lo más extraño era que siempre desaparecía mi ropa interior más vieja, como si el ladrón supiera que sería menos probable que notara la ausencia de esas prendas. Toda esa rareza quedó relegada al fondo de mi mente por el próximo cumpleaños de mi sobrino. Iba a cumplir 7 años, y el año pasado cometí el grave error de hacerle yo misma el pastel. En ese momento pasé de ser Claramor a supertía, y con un gran poder viene la gran responsabilidad de preparar un pastel asombroso cada año. Al fin y al cabo, no hay decepción sin expectativas. Dios, cómo extraño no tenerlas. Tenía monolitos de huevos, mantequilla y harina apilados en la encimera. No había dormido mucho la noche anterior, atormentada pensando en qué demonios iba a preparar para ese niño. Hace 10 años, hacer un pastel para un niño de 7 era como pescar en una pecera. ¿Quieres a Buzz Lightyear o a Shrek? Hoy en día, solo Dios sabe. Estaba levantando la bolsa de harina hacia el tazón de mezcla cuando sentí algo frío y rígido rozar mi cabello, seguido por algo que se movía, algo vivo. Grité de puro susto, dejando caer la bolsa sobre la encimera. La bolsa se partió en dos y llenó la cocina de una nube blanca brillante.
La nube resaltaba distorsiones en el aire, como si algo se moviera, pero no pudiera ser visto. La figura tenía una forma vagamente humana y soltó un zumbido furioso de chasquidos cuando la harina se le pegó encima, como si se hubiera sorprendido al quedar revelada ante mí de esa manera. Se sacudió la harina con una velocidad inhumana y volvió a desaparecer en la nada casi de inmediato. A pesar de sus intentos por ocultarse otra vez, esa cosa era indudablemente humana, al menos en forma. Gritando como si tuviera la muerte detrás, corrí por donde pensé que estaba y me lancé por el pasillo hacia la puerta principal. El eco de chasquidos enfurecidos y el crujir de pasos huesudos resonaron detrás de mí. Agarré la manija y abrí la puerta de golpe, lista para saltar afuera, cuando sentí sus dedos esqueléticos cerrarse en mi cuello y lanzarme de regreso al pasillo casi sin esfuerzo. Apretando mi garganta dolorida, traté desesperadamente de recuperar el aire mientras la puerta se cerraba de golpe. Aquella figura invisible, el poltergeist que había estado en mi casa todo este tiempo, giró la llave hasta que el clic de los pasadores retumbó, y luego la partió dentro de la cerradura. Ya no había salida, al menos no por esa puerta. Soltó un siseo furioso y una breve serie de chasquidos, como si dijera: «Mira lo que me hiciste hacer». Y dejó caer la mitad rota de la llave sobre mí. En ese momento pensé que todo había terminado. Cerré los ojos y empecé a llorar en silencio, esperando sentir esos dedos fríos otra vez alrededor de mi cuello en cualquier segundo. Me había lanzado como a un muñeco de trapo. Seguramente podía romperme el cuello con apenas apretarme. Pero nunca ocurrió. En su lugar, sentí manos heladas deslizarse por mi espalda baja y levantarme a casi 1 metro del suelo. Al principio jadeé de puro shock, pero me di cuenta de que, por alguna razón, mi intruso invisible no quería hacerme daño físico. Estando en sus brazos, podía escuchar las respiraciones trabajosas y entrecortadas que resonaban en su pecho. Se sentía casi humano estando tan cerca. El poltergeist me bajó, y de verdad me bajó, no me soltó, sobre el sofá de la sala, y pareció salir flotando por la puerta. Lo único que delataba su presencia era la brisa que generaba al moverse. El alivio de no ser destrozada se tiñó de repente con la inquietud de pensar cuántas veces habría sentido esa misma brisa antes y no le había dado importancia. Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, un vaso de agua pareció levitar hacia la habitación, a la misma altura en la que me había cargado. De alguna manera, eso era más desconcertante que si me hubiera arrancado la garganta. El vaso flotó frente a mí y se quedó ahí hasta que el poltergeist me dio un pequeño empujón con uno de sus ásperos dedos, como indicándome que lo tomara. En mi mente trataba de organizar lo que sabía de esa cosa. Invisible, pero corpórea. Inteligente, pero incapaz de hablar. Generalmente no agresiva, pero con fuerza letal cuando se la pone a prueba. Me di cuenta de que había aprendido más sobre lo sobrenatural en esos segundos que cualquier otra persona viva en la Tierra, y no sabía si sentirme orgullosa o aterrorizada hasta los huesos. O ambas cosas, supongo. Por la ausencia de brisa, asumí que el poltergeist seguía en la habitación, mirándome, si es que realmente tenía ojos, y asegurándose de que bebiera. Tomé unos sorbos cautelosos y descubrí que era solo agua del grifo, luego vacié el vaso con alivio. El poltergeist lo sacó suavemente de mis manos y se lo llevó a la cocina, donde el chorro del grifo y el chirrido de una toalla contra el vidrio me indicaron que esa cosa tenía obsesión por la limpieza. No parecía propio de un poltergeist ser tan maniático del orden. Una ráfaga de aire anunció su regreso a la habitación, y mi cuerpo se tensó en anticipación. No acomodas a alguien en un sitio cómodo ni le das de beber si planeas matarlo, ¿verdad? Ese pensamiento parecía ser el más fuerte de todos los que me inundaban la mente, pero supuse que tenía tanto sentido aplicar lógica en esta situación como aplicarla en una caricatura de sábado por la mañana. La mera existencia de esa cosa probaba que había agujeros muy serios en la lógica convencional. No pasó nada. Parecía quedarse quieto en el centro del cuarto, como si esperara que yo hiciera algo, lo que fuera. Solo permanecía allí de pie, casi completamente inmóvil. ¿Vas a hacerme daño? Me descubrí susurrando con los labios temblorosos.
El poltergeist respondió con otro grupo de chasquidos ininteligibles. La habitación quedó en silencio por unos minutos enteros después de eso. Está bien, dije, recuperando un poco la compostura. Necesito saber algunas cosas. Para eso, voy a preguntarte. Si la respuesta es sí, golpea 2 veces la pared. Si la respuesta es no, solo golpea una. ¿Entiendes? Una breve pausa. Tac. Tac. Bien, ¿vas a hacerme daño? Tac. Solté un suspiro de alivio. Bien. Gracias. ¿Has estado aquí desde hace tiempo? Tac. Tac. ¿Más de una semana? Tac. Tac. ¿Más de un año? Tac. Eso ya era un pequeño alivio, supongo. ¿Has estado robando mi ropa interior? Hubo una pausa que parecía gritar vergüenza. Tac. Tac. ¿Se me permite salir? El puño de la criatura pareció estrellarse contra la pared, dejando un cráter del tamaño de una manzana en los ladrillos, y haciendo que grietas se extendieran en todas direcciones. Tac. Ha pasado una semana desde la última vez que escribí, y el poltergeist me ha mantenido en cuarentena dentro de mi propia casa. No puedo contar las veces que me he maldecido por ser antisocial. Antes, cuando me desconectaba unos días, nunca importaba, y ahora, nadie viene a buscarme. Estoy segura de que, en su mente, ha sido muy considerado con una invitada tan desagradecida. Lava los vasos y platos cada noche, y hace mi lavandería cada mañana. Prepara comidas que asume que me gustarán con los cada vez más escasos ingredientes de la casa. Anoche, en su frustración, me sirvió un humeante tazón de galletas Graham, hervidas en una sopa de pez dorado y pasta dental de menta verde. Arrojó todos mis platos contra las paredes cuando tuve tantas arcadas que no pude terminarlo. No hemos estado comunicándonos mucho. De hecho, creo que decidió aplicarme la ley del hielo después de mi último intento de escape. Un esfuerzo bastante inútil por salir por la ventana del baño del segundo piso. En general, supongo que su respuesta fue medida. No me rompió más de 3 dedos del pie. La pregunta que he necesitado hacer desde el principio, la que solo anoche comprendí lo importante que era, es si el poltergeist estaba enamorado de mí. Tac. Maldito. Tac. He sido una chica bien portada desde que me rompió los dedos, intentando seguir sus reglas cada vez más meticulosas. Reglas que, debo añadir, solo se aprenden a prueba y error. Estoy segura de que, otra vez, en su mente se veía como un caballero. Nunca me hacía daño a menos que el castigo fuera proporcional a mi supuesto crimen. Escapar. Desobedecer. Ser desagradecida. Para algo tan poderoso, era demasiado fácil de irritar. Y lo peor era que nunca sabías si estaba a tu alrededor en cualquier momento, así que siempre tenías que asumir que sí. El único lugar de esta casa que parecía prohibido para ese maldito era mi cabeza, así que ahí era donde planeaba todo. Dejaría que jugara a la casita conmigo, que pensara que soy un objeto dócil y moldeable que podía manipular y disfrutar, y luego lo atacaría como en Child's Play en cuanto bajara la guardia. El poltergeist arrancó la línea fija el segundo día, pero el celular en el cajón de mi mesa de noche, mi monstruo enamorado no parecía saber nada de eso. Me serví un vaso de Coca-Cola y lo bebí, dejando residuos notables en el fondo para asegurarme de que el poltergeist maniático de la limpieza mordiera el anzuelo. Retrocedí un poco y observé cómo se desplegaba mi trampa. Tal como esperaba, el vaso se elevó del mostrador y un trapo fue arrancado del radiador de la cocina. Perfecto. Eso me dio una idea de dónde estaba su cuerpo. Sabiendo lo rápido que podía moverse, me lancé y arranqué un cuchillo de chef del portacuchillos, y mientras el poltergeist estaba ocupado puliendo el vaso, lo hundí en lo que debía ser su pecho. Dejó escapar un chillido ensordecedor, mientras sangre viscosa y negra brotaba de la nada sobre el vaso recién limpiado. Sin perder los valiosos segundos que esto me dio, corrí escaleras arriba hacia la habitación, escuchando los alaridos monstruosos del poltergeist resonar desde la cocina. Salté al interior y cerré la puerta de golpe, echando el cerrojo y trabándola con una banqueta bajo la manija.
Sabía que eso no lo detendría mucho tiempo, así que, apenas lo hice, corrí al cajón de mi mesa de noche y empecé a marcar el 911 tan rápido que sentí que los dedos se me iban a romper bajo la presión. Algo enorme y furioso subía las escaleras. Antes de que la operadora terminara la mitad de su discurso de protocolo, me descubrí gritando como una loca en el teléfono. Algo está en mi casa y quiere matarme, carajo. ¿Algo, señora? Aún con el poltergeist golpeando frenéticamente la puerta, pude oír la incredulidad en su voz. No iba a dejar que la verdad se interpusiera en mi rescate. Alguien, quiero decir. Tiene un arma, está armado. Estoy encerrada y golpea la maldita puerta, va a matarme. Acerqué el auricular a la puerta para que la operadora escuchara los golpes. Van a tener que tumbar la puerta principal o me asesinará. Ya envié oficiales, señora. Llegarán en 2 minutos. ¿Puede mantenerse en la línea? Creo que yo. La puerta se astilló en 1000 pedazos con un estruendo ensordecedor. El poltergeist había entrado. Grité con todas mis fuerzas mientras irrumpía en la habitación. Mi teléfono explotó en la mano, y sentí el ardor insoportable del golpe de su mano en mi mejilla, lanzándome contra la cama. El rostro ya se me inflamaba mientras moretones furiosos aparecían bajo la piel. Aquí termina todo, pensé. Voy a morir. Todo se volvió lento después de eso. Escuchaba el gruñido bajo del poltergeist mientras rondaba la cama, veía la sangre negra salpicando el edredón desde la nada. Sabía que estaba calculando su próximo castigo. Una mano helada comenzó a presionar mi pecho, aunque no podía verla. Sentí como me comprimía, aplastándome el aire, como un ataque de asma viviente. No iba a matarme, no, ese no era el castigo apropiado para alguien de quien había estado obsesionado todos estos meses. No, solo me mantenía inmóvil. Sentí los resortes de la cama crujir mientras el poltergeist trepaba sobre mí, manteniendo la mano en mi pecho, toda esa sangre negra manchando aún más el edredón. Con la otra mano, tiró del botón de mi pantalón y torpemente intentó abrirlo. Al darme cuenta de lo que intentaba hacer, empecé a patear y gritar con todas mis fuerzas. La criatura agarró mi garganta y me estrujó al silencio, mientras su otra mano seguía trabajando torpemente en mis jeans. Mis ojos recorrieron la habitación buscando un arma o alguna forma de escapar. Al final, se quedaron fijos en el espejo de cuerpo entero frente a la cama, o más bien, en lo que se reflejaba en él. Aunque no podía ver al poltergeist directamente, incluso estando sobre mí intentando consumar su enfermiza relación, en el espejo lo veía con total claridad. Lo que vi era largo y lampiño, con un cuerpo casi esquelético y una piel áspera, quebradiza, como papel periódico quemado. Podía ver sus costillas y las vértebras de su columna sobresaliendo, palpitando con cada respiración agitada. Ese maldito monstruo parecía la misma muerte. Al fin había logrado forcejear lo suficiente para abrir el botón de mis jeans, y comenzó a bajar el cierre con una lentitud perversa. Podía notar que el poltergeist se excitaba, porque su mano apretaba con más fuerza mi garganta y aquella sangre espantosa salía a borbotones cada vez más fuertes y frecuentes, manchándome. Señora, ¿todo está bien? Escuché gritar al policía desde abajo. En el espejo vi cómo la criatura giraba la cabeza buscando el origen del sonido. Una distracción. Su agarre se aflojó. Era, por fin, mi oportunidad. Con toda la energía que me quedaba, me incliné hacia la mesa de noche y tomé la lámpara, y con toda la furia y odio acumulados durante la semana que fui su prisionera, estrellé la base contra la cabeza del poltergeist. Una vez no fue suficiente. Lo hice otra vez, y otra, hasta que su mano se apartó de mi cuello. ¡Ayuda! Grité con más fuerza de la que jamás había gritado nada en mi vida. Por favor. Alguien, ayúdeme. Al escuchar mis súplicas desesperadas y mientras derribaban la puerta principal, el espejo me mostró que el poltergeist aún se recuperaba de los golpes, así que pasé corriendo a su lado y bajé las escaleras buscando seguridad. Las lágrimas me corrían por las mejillas cuando vi a los dos oficiales en el pasillo, ambos con sus pistolas desenfundadas. Gracias a Dios que están aquí. Grité.
Tenemos que salir de aquí. Abracé a uno de los policías y lo estreché con fuerza, pero el otro me lanzó una mirada severa. Necesitamos ocuparnos de la amenaza, dijo con una voz tan fría y dura como las manos del poltergeist. Podrá agradecer después, señora. No, no. Insistí. No importa, solo tenemos que salir de aquí. Ahora mismo. El oficial ya subía las escaleras con la pistola por delante. Voy a asegurar el área. El oficial Harvey puede escoltarla afuera. Vi una gota de sangre negra caer en el escalón frente a él. ¡No! Chillé. El policía giró hacia nosotros para ver qué pasaba, y su arma fue arrancada de sus manos como si nada. Su cabeza se volteó hacia el poltergeist con sorpresa, y siguió girando. Dio un giro completo de 360 grados antes de desprenderse por completo de los hombros y rodar escaleras abajo, mientras el cuello de su cuerpo colapsado rociaba arcos de sangre arterial. Me encogí de horror, mientras el oficial Harvey se lanzó adelante y comenzó a disparar a ciegas escaleras arriba, gritando mientras lo hacía. Una de las balas debió rozar al poltergeist, porque dejó escapar un rugido monstruoso, pero no fue suficiente para salvarlo. Mientras yo me arrastraba hacia la puerta abierta, escuché al oficial Harvey gritar cuando su pierna se partió. Cayó de bruces contra el suelo y fue arrastrado de vuelta al pasillo. No soporté voltear atrás mientras corría hacia mi auto, pero los gritos, rugidos y desgarros de carne resonaban detrás de mí. El poltergeist había matado a 2 personas sin esfuerzo, y eran policías armados. Y pronto vendría por mí. Me lancé al asiento del conductor de mi Honda Civic y clavé las llaves en el encendido. Arranqué, puse en marcha y me preparé para hundir el pedal hasta el fondo, como si quisiera atravesar el concreto. Pero tuve que mirar una última vez mi casa por el retrovisor. El poltergeist cruzaba el umbral, sus ojos negros ardiendo de furia. Su boca sin labios colgaba abierta, mostrando dientes como vidrios rotos, gruñendo y siseando. Su pecho estaba desgarrado por las cuchilladas y disparos. Sus genitales eran largos, retorcidos y cubiertos de lo que parecían espinas. Sus manos y pies, que temblaban de rabia, no tenían dedos sino garras relucientes. Parecía saber que lo veía bien por primera vez, y apostaría a que estaba contento por ello. Contento de que pudiera ver cómo su odio hacia mí se escurría en cada uno de sus movimientos. Hundí el pie en el acelerador y me alejé de la casa. Conduje, y conduje, y conduje, sin rumbo alguno. Mi hogar ya no era mío, y ahora había 2 policías muertos ahí dentro. Uno sin cabeza, el otro quizá peor. A todos los efectos, mi vida tal como la conocía había terminado. Todo esto pasó hace unas 5 o 6 horas, mientras escribo ahora desde la habitación del motel donde me hospedo. Dejé el auto a más de 1 milla y caminé, temiendo que el poltergeist pudiera reconocerlo, y sin un espejo a mano, no tendría manera de verlo venir. Aunque no me cabe duda de que pronto lo hará. Supongo que aquí llega el final de mi triste relato. El libro queda abierto hasta que el poltergeist venga a cerrarlo por mí. Pero, en lo que podrían ser mis últimas horas en la Tierra, no puedo evitar considerar la posibilidad. Si existen cosas en este mundo que no podemos ver, o al menos, no de manera convencional. ¿Qué probabilidades hay de que esa sea la única? El oráculo. Esta es, más o menos, una historia real. Real en el sentido de que me la contó mi padre. Más o menos porque su memoria se había deteriorado con la edad, dejando su recuerdo del año 1975 un poco marcado. Me pidió que la escribiera hace algunos años, pero nunca quise hacerlo. No soy muy buen escritor y, para ser sincero, su historia me perturbó profundamente. Él murió el mes pasado, su muerte no tiene relación con esta historia, pero no me sentiría bien si no honrara lo que me pidió. Lo que sigue son sus palabras. Una vez más, no tengo forma de comprobar su veracidad, pero sé que mi padre lo creía. Que tú lo creas o no es tu decisión. Tu bisabuelo construyó el ferrocarril.
Había un tramo que pasaba detrás de nuestra casa, y si lo seguías lo suficiente, encontrarías al oráculo, si es que creías en esas cosas. Nadie que yo conociera en persona lo había visto, pero siempre estaba el cuento del primo del mejor amigo del novio, de alguien que aseguraba haberlo encontrado. Los relatos variaban muchísimo. Algunos decían que era un hombre, otros que algo mucho peor. A veces estaba en una vieja casa en ruinas, otras en un vagón abandonado, o de pie en medio de las vías, bañado por un halo de luz que salía de su cuerpo como relámpagos. No había una versión coherente de él, lo cual tal vez era intencional, para obligar a la gente a buscarlo solo con el fin de descubrir la verdad. Una tarde, un buen amigo mío y yo caminábamos por las vías. Conocíamos la leyenda, claro, pero ninguno de los dos lo buscaba. Teníamos unos 20 años en ese entonces, estábamos en casa por las vacaciones de verano. No había mucho que hacer en los pueblos pequeños, así que una tarde decidimos seguir el viejo ferrocarril, que llevaba años sin usarse. Pensamos que mientras siguiéramos las vías, no podríamos perdernos. Ellas nos llevarían de regreso al pueblo. Habíamos caminado un buen rato cuando el horizonte se dobló alrededor de una figura extraña que proyectaba sombras antinaturales contra el cielo de la tarde. Al acercarnos, aquella figura resultó ser una mesa de madera cubierta con un mantel de encaje blanco, inmóvil a pesar de la brisa. Un hombre estaba sentado frente a nosotros. Su rostro estaba envuelto en sombras de un anochecer que avanzaba de forma antinatural. Parecía que el sol descendía más rápido mientras nos acercábamos, y que si nos dábamos la vuelta, volvería a levantarse. Mi amigo y yo nos miramos, recordando las viejas historias. El hombre era alto y delgado, con una frente y mandíbula muy marcadas, acentuadas por unos ojos hundidos y mejillas consumidas. Llevaba un traje viejo, elegante, del tipo que solo se sacaba del armario para ocasiones especiales. Me recordó al que usaron para enterrar a mi primo 2 años antes. Siéntense, dijo, señalando 2 sillas vacías frente a él. Por favor. Su voz era suave, invitante, pero también imperiosa. Había un poder oculto bajo la superficie. Contra mi buen juicio, sentí la necesidad de obedecer. Mentalmente marqué el camino de regreso, detrás de mí. Él sonrió cuando nos sentamos y se volvió hacia mí. ¿Quieres una consulta o una visión? Miré a mi amigo, que estaba a mi lado, buscando confirmar que esto realmente estaba pasando. Se veía tan confundido como yo. El oráculo chasqueó los dedos. No lo mires a él. Mírame a mí. ¿Quieres una consulta o una visión? Su voz fue más firme esta vez. Sabía que tenía que elegir. Una visión. Le dije. Excelente. El oráculo sonrió. Me tomó el rostro con sus manos, y al contacto sentí una energía eléctrica, vibrante, que irradiaba de sus dedos. Extrajo esa energía del aire que lo rodeaba y la dirigió hacia mi cuerpo. Aunque sentía que convulsionaba, permanecía rígido en la silla, paralizado por su toque. Luego, sentí mis ojos voltearse hacia atrás mientras me deslizaba bajo su poder. Desperté en una escalera, bajando peldaños. Mis pasos resonaban huecos, y el aire estaba cargado con un espeso olor a cobre. Descendí varios pisos, pero la escalera parecía no tener fin. Al asomarme por la baranda, vi un vacío infinito y temblé con el súbito pensamiento de caer hacia adelante, por la baranda, directo a la oscuridad. Mientras bajaba, un hombre que subía pasó a mi lado. En el siguiente nivel volvió a pasarme. Lo reconocí por su traje. Era el oráculo. Así fue durante varios pisos. Empecé a caminar más rápido, pero él igualaba mi paso. Seguimos cruzándonos una y otra vez. Al final corría escaleras abajo, y él corría hacia mí, nuestros pasos creando un estruendo metálico ensordecedor. Debí haber bajado docenas de pisos cuando decidí girar y subir, intentando despistarlo. Era como si él hubiera planeado cada movimiento mío. Había construido aquel escenario, dirigido cada acción. Quizás incluso elegía mis pensamientos. Cuando yo subía, él bajaba. Verlo descender era mucho más perturbador. Su figura se alzaba más amenazante que antes. De pronto, el oráculo se lanzó hacia mí y me inmovilizó contra la baranda, amenazando con empujarme.
Una vez más, estaba paralizado. Me sostuvo con fuerza, como un avión de papel aplastado en el puño implacable de un niño. Cada sonido era metálico, cada movimiento un estrépito. Pasos de botas de acero golpeando la escalera, su mirada ardiente que me quemaba los ojos, la certeza del barandal de metal en mi espalda, indicando que muy abajo estaba el suelo, palabras frenéticas rebotando en las paredes de acero, el rechinar de dientes metálicos y el aullido de una lengua de mercurio. Dentro de 2 días. Sus palabras parecían venir de muy lejos, como si hubieran viajado mucho antes de salir de su boca. Dentro de 2 días, ¿me escuchas? No podía moverme. No podía hablar. Dentro de 2 días, el 27 de junio, será un día muy importante. ¿Qué va a pasar? Logré preguntar. Esto es solo una visión. No puedo decírtelo. Debiste haber pedido una consulta. El oráculo apretó más fuerte y acercó su rostro a centímetros del mío. Yo seguía inmóvil. La baranda cedió bajo nuestro peso y, como por su mandato, se quebró. Caí de cabeza en la oscuridad. Pero a medida que caía, el aire se volvía más espeso, más pesado, y en algún momento ya no caía hacia abajo, sino hacia arriba. El suelo frío se convirtió en un cielo inalcanzable. Quedé suspendido en el aire. El oráculo había desaparecido. Me atreví a respirar, pero mis pulmones se llenaron de agua. Debajo de mí se extendía una oscuridad infinita. Arriba, el sol, apenas un punto en la superficie ondulante del agua. Un único rayo lo atravesaba, iluminándome. Entonces, bajo mis pies apareció la figura fantasmal del oráculo, extendiendo sus brazos hacia mí. Nadé desesperado hacia la superficie. Era como escalar una montaña. El peso del agua me mantenía atrapado como una hormiga bajo un pulgar aplastante. Mi ascenso fue lento y doloroso, pero logré escapar antes de que me alcanzara. Al romper la superficie, un claxon de auto sonó con tanta fuerza que sacudió el agua. Volví a mi cuerpo, desplomado sobre la mesa. Tosía agua entre jadeos. El sol casi había desaparecido por completo durante el tiempo que estuve en aquel retorcido mundo. ¿Cuánto habíamos estado allí? Seguramente alguien vendría a buscarnos, pensé. Solo tenían que seguir las vías. Pero un pensamiento inquietante me golpeó. ¿Y si nadie podía encontrarnos? ¿Y si esto era otra ilusión como la escalera? ¿Y si habíamos dejado el mundo para siempre? Me levanté de golpe, dispuesto a tomar a mi amigo y sacarlo de ahí, cuando el oráculo me señaló. Siéntate. Ordenó. Cada músculo de su cuerpo se tensó, enrollado como una cobra lista para atacar. De mala gana, me hundí de nuevo en mi silla. Satisfecho, el oráculo se volvió hacia mi amigo. ¿Quieres una consulta o una visión? No. Le advertí. No es tu turno. Silbó el oráculo. Regresó su mirada venenosa a mi amigo y repitió. ¿Quieres una consulta o una visión? Negué con la cabeza, rogándole en silencio que no respondiera, que simplemente se levantara y corriera a casa. Pero creo que ambos sabíamos que no serviría de nada. Una consulta. Dijo. Excelente. Al igual que conmigo, el oráculo colocó sus manos a ambos lados de la cara de mi amigo. Cuando lo soltó, sus ojos se quedaron fijos hacia adelante, como si estuviera en trance. El oráculo lo observó intensamente durante varios minutos. Yo deseaba con todas mis fuerzas levantarme y correr, pero no podía abandonar a mi amigo. Ahora estaba oscuro, más oscuro de lo que jamás había visto la noche. No podía ver la luna ni ninguna estrella. Parte de mí temía que aún siguiera dormido, atrapado en mi visión. La boca de mi amigo se movía como si hablara, pero no salía ningún sonido. El oráculo parecía comprender lo que decía. Asintió solemnemente y volvió a colocar las manos sobre su rostro. De repente, mi amigo despertó de golpe y comenzó a gritar. Se levantó de un salto y salió corriendo. Yo lo seguí de cerca, sin atreverme a mirar atrás. Corrimos lo que parecieron horas y no nos detuvimos hasta llegar a mi casa. Entramos apresurados, cerramos la puerta de un portazo y echamos llave. Con el corazón aún desbocado, me asomé por la ventana. Las vías estaban vacías. El oráculo no nos había seguido.
Le conté a mi amigo lo que vi durante mi turno y después le pregunté qué le había pasado en el suyo. Fue raro, hermano. Cuando me hundí, desperté como, fuera de mi cuerpo. Era como un fantasma o algo así. Podía moverme, pero no estaba realmente ahí. No podía interactuar con nada. Traté de tocar la mesa, pero mi mano la atravesó. Guardó silencio un momento, como si dudara de querer contarme lo demás. Vi a mi madre, pero no creo que fuera mi madre, si entiendes lo que digo. Se veía igual que ella, y tú conociste a mi mamá. Era una buena mujer. Ella también tenía el mismo cuerpo espiritual que yo, y creo que nadie más podía verla. La madre de mi amigo había muerto cuando él era un niño. No podía dejar de preguntarme cómo lo sabía el oráculo. Mi visión podría habérsela mostrado a cualquiera, pero ¿cómo logró crear algo tan personal para él? Se veía como mi mamá, y sonaba exactamente como ella. Pero las cosas que dijo no eran cosas que mi madre jamás habría dicho. Eran crueles. Me dijo que me odiaba y que estaba contenta con lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Pregunté. Dijo que voy a morir. Mi amigo lucía aterrorizado. ¿Te dijo cuándo? ¿O cómo? No. Traté de preguntar, pero el oráculo me trajo de vuelta. De nuevo, se quedó callado. Luego se inclinó hacia mí, como temiendo que alguien pudiera escucharnos, y preguntó. ¿Tú crees que es cierto? No. Le respondí. Quiero decir, no puede ser. Era solo un tipo raro que jugó con nuestras cabezas. Tal vez nos drogó o algo así. Quería creer en mis propias palabras, pero no podía sacudirme el peso de la angustia que sentía en el estómago. Llevé a mi amigo a su casa y me fui a dormir. Me sentí mejor a la mañana siguiente, aunque no del todo normal. Seguía alterado. Decidimos no contarle a nadie lo ocurrido porque sabíamos que no nos iban a creer. Era mejor dejar que el asunto se disipara y seguir con nuestras vidas. Al fin llegó el 27 de junio. No salí de casa. Estaba decidido a demostrar que el oráculo estaba equivocado. Ese no sería un gran día, sería tan aburrido como yo pudiera hacerlo. Esa noche, mi amigo me llamó para invitarme al cine. Le dije que no me sentía con ganas y me acosté temprano, ansioso por dar por terminado ese día. Si nada pasaba el 27 de junio, el oráculo estaba equivocado. Me alivié al despertar el 28. Mi vida había vuelto a la normalidad y sentí que por fin podía olvidar lo ocurrido en las vías. Pero cuando bajé a desayunar, mi madre estaba sentada en la mesa, esperándome. Me dijo que mi amigo había tenido un accidente de auto anoche. De regreso del cine, otro conductor se quedó dormido al volante y se desvió de carril. Él giró para evitar un choque frontal, pero su auto rompió la baranda y cayó al lago. Se ahogó. Una oleada de terror me recorrió, sentí que iba a vomitar. Los recuerdos de nuestro encuentro con el oráculo me golpearon de golpe. Incluso después de todos estos años, sigo pensando en ese verano. No sé si el oráculo nos dijo esas cosas porque iban a suceder o si él mismo las provocó. Todavía me pregunto si todo habría sido igual si nunca nos hubiéramos sentado a esa mesa. Aida y Jack. Las voces apagadas fueron lo primero que invadió mi mente cuando desperté de lo que se sintió como un sueño eterno. ¿Alguna vez has estado atrapado a medio camino entre despertarte y el mundo real? No podía recordar nada, pero eso no me alarmó. Mi cuerpo parecía agotado. Apenas podía abrir los ojos sin que se resistieran a cada intento. Las voces hicieron que la neblina desapareciera. Eran voces que simplemente no conocía y empecé a temer lo peor. Me temo que tendrá que volver mañana. Dijo con firmeza una figura corpulenta, su ropa brillante deslumbraba bajo la luz clínica de la habitación. A quien se dirigía, una mujer por lo que alcancé a ver, sacudía los hombros mientras él hablaba, como si se riera de forma maníaca de cada palabra. Ella mantuvo la espalda hacia mí todo el tiempo que la observé. Los dos salieron por una puerta de metal y un clic sonó cuando se cerró. Sin dudarlo, abrí los ojos de golpe.
Me horrorizó entender por fin el olor a cloro y la pestilencia de orina rancia. Estaba en un hospital. ¿Por qué? Revisé mi cuerpo como pude. Intenté no forzar demasiado mis extremidades claramente exhaustas, pero no encontré heridas ni fracturas. Estaba bien. Reclinándome contra las almohadas, que eran bastante suaves, solté una pequeña risa para mí misma. Claramente estaba exagerando. Seguramente me caí y me golpeé la cabeza, el doctor volverá enseguida, no tengo duda. El tiempo pasó lento mientras contaba los azulejos del techo, cuidando de no moverme mucho por si realmente estaba herida y aún no lo sabía. Se sintió como una eternidad, pero en realidad solo pudo haber pasado una hora cuando la puerta hizo clic de nuevo y el hombre de ropa brillante regresó. Cerré los ojos con fuerza, intentando sin éxito mantener la respiración calmada. Sabía que probablemente estaba siendo dramática, pero no quería que supiera que estaba despierta. Sentí sus manos ásperas y descuidadas recorriendo rápidamente mis extremidades. Me estremecí de dolor mientras me trataba más como una muñeca de trapo que como una paciente. Todo el proceso duró apenas unos minutos y, mientras salía de nuevo, habló sin saber que yo podía oírlo. Esta vez no escaparás, Aida. 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 La palabra rebotó en mi mente una y otra vez, hasta que recordé que Aida era yo. La clave del misterio se destrabó dentro de mi cabeza y una oleada de recuerdos volvió, cada uno reafirmando quién era yo y, de pronto, la terrible certeza. Aida no debería estar aquí. Yo no debería estar aquí. Lo último que recuerdo es que estaba en el club de bridge de Mary Oak. Seguíamos nuestra rutina de los miércoles, cuando su criada me avisó que Jack había sido llevado al hospital. Jack. Claro, Jack. Seguramente me impacté tanto por su repentina enfermedad que me desmayé y me di un golpe en la cabeza, todo tiene sentido ahora. Me habían dicho que Jack se cayó de la escalera limpiando las canaletas y se rompió varios huesos. La sola idea de perder a mi Jack casi me provocó una úlcera en ese instante. Ya sin dudas de mi situación, lancé las piernas por el costado de la cama y toqué el suelo frío y liso con los dedos de los pies, desafiando a mi cuerpo a sostenerme si me atrevía a dar el paso. Fui hasta el pie de la cama y encontré mi historial médico. Hojeé las páginas sin entender nada de los garabatos del matasanos que debía estar a cargo de mí. La ira empezó a subir por mi pecho. No podía creer lo mal que me estaban tratando, considerando el seguro médico tan generoso que la empresa de Jack nos permitía disfrutar. Caminé por la habitación, cuidando de ajustar mi camisón, e intenté abrir la puerta solo para escuchar el traqueteo de un cerrojo. ¿Seguridad para pacientes? No parecía probable, no en un hospital tan venido a menos como este. La arquitectura, que seguramente fue de un blanco deslumbrante, ahora era un gris mohoso y feo, marcado con manchas de procedencia dudosa que prefería no averiguar. Me bastó un segundo para darme cuenta de que el cerrojo era apenas un seguro infantil, y que la puerta se podía abrir fácilmente si sabías cómo. Eso me confundió aún más. ¿Por qué demonios pondrían un seguro para niños en la habitación de una mujer adulta? A mis 38 años no me considero vieja, pero definitivamente no soy una niña. El pasillo era mucho más frío que mi cuarto aislado. De hecho, si no estuviera posiblemente con conmoción cerebral, juraría que podía ver mi aliento. La escasa iluminación y la ausencia de sonidos me hicieron dudar de explorar ese centro médico claramente sin personal. Incluso pensé en gritar para pedir ayuda, pero algo en mis entrañas me lo impidió. Sin mucho esfuerzo llegué a la estación de enfermeras, confirmando que no estaba atrapada en una pesadilla. Incluso había un reloj en la pared. Era la 1:25 de la madrugada. No me extrañó que no hubiera nadie atendiéndome, seguro estaban haciendo alguna ronda. Jack volvió a mi mente. No recordaba haberlo visto en el hospital antes de desmayarme, de hecho, ni siquiera recordaba haber llegado al hospital. ¿Habré estado dormida mientras mi querido Jack sufría sin mí? Regresé a mi cuarto y revolví entre las cosas buscando algo para calzarme. Por suerte, la anciana que debió ocupar esa habitación antes de mí dejó sus pantuflas. Intenté no pensar en el hecho de que los ancianos rara vez olvidan cosas cuando dejan un hospital, pero no podía detenerme en lo morboso. Apresurándome con todas mis fuerzas, encontré las escaleras y finalmente el ascensor.
Me metí en esa diminuta caja metálica y miré la lista de pisos y todas las áreas de atención. Sin dudar mucho, apreté el botón de accidentes y emergencias con la esperanza de que, aunque Jack no estuviera ahí, alguien pudiera ayudarme. Cuando las puertas se abrieron, me encontré con una escena de caos. Niños llorando y personas heridas, sangrando por todos lados, siendo atendidas sin descanso por un enjambre de personal vestido con ropa colorida. Ajusté mi camisón de nuevo y avancé buscando cualquier forma de ayuda cuando una voz me sobresaltó entre todo el alboroto. ¿Está bien, señora? Una joven del personal, su uniforme rosa brillando bajo la luz artificial, me sonrió. Parecía tener unos 20 y tantos y estaba demasiado alegre para la situación. Le expliqué que buscaba a Jack Macan y le conté lo mismo que te estoy contando a ti. Me desconcertó cómo pasó la mano por un trozo de plástico y de inmediato me dijo dónde estaba Jack, como si ya lo supiera pero quisiera jugar con mi paciencia. Debe de haber un error, dijo finalmente. Tenemos un Jack Macan en el sistema, pero está en la guardería. Solté una carcajada, y para su crédito, la chica también. No creo que ni Jack esté ahí. Le agradecí por su ayuda y me alejé hacia el ascensor, convencida de que estaba haciendo el ridículo. Me quedé en silencio dentro del ascensor, mirando los botones apagados, dándome cuenta, de la forma más irónica, de que no podía recordar en qué piso estaba mi cama. Perderías la cabeza si no estuviera pegada. Murmuré para nadie en particular, y entonces fijé la vista en un piso. Guardería y sala de actividades. Solté otra carcajada, consciente de que reír sola podría ser señal de que mi golpe en la cabeza estaba empeorando. No está en la guardería, está en la sala de actividades. Anuncié como si Dick Clark mismo fuera a felicitarme por resolver el acertijo. Ya que era un ave nocturna, y sin importar las reglas del hospital, sabía que habría logrado quedarse despierto y tuvieron que ponerlo en algún lugar, o eso razoné. El trayecto tomó apenas unos momentos. Claramente los pisos estaban muy cerca entre sí. Una explosión de colores me recibió cuando se abrieron las puertas. Todo estaba decorado para agradar a un niño. Animales danzantes y hasta Mickey Mouse adornaban casi todo, excepto el escritorio gris y apagado donde se sentaba una única enfermera, vestida con colores brillantes. Pareció sobresaltarse al verme acercar. Espero no haberte asustado, murmuré, cuidando de no despertar a los niños dormidos justo detrás de la puerta a mi izquierda. Oh, no, le pido disculpas señora, estaba demasiado concentrada en este artículo. ¿En qué puedo ayudarla? Por fin alguien que podría ayudarme. Pensé. Estoy buscando a Jack Macan. Sé que no está en la guardería, pero pensé que tal vez podría estar en su sala de actividades. Mi voz sonaba débil, y eso me dio más miedo. Empecé a preocuparme de que mi problema fuera peor que un simple golpe en la cabeza. Mientras luchaba en mi mente con la gravedad de mi situación, la mujer detrás del escritorio se levantó lentamente. Ya que está en la guardería, pero me temo que no puedo dejarla entrar. No la dejé terminar. A esas alturas lo único que necesitaba era ver la cara de Jack y escuchar su voz para que todo estuviera bien. Empujé la puerta contigua y noté que no era una guardería para pacientes, sino para empleados. Había apenas 4 niños dormidos, ninguno parecía enfermo, no había cables saliendo de sus cuerpos. ¿Jack? Susurré, sin saber realmente qué esperaba que pasara. Sentí el tirón de la enfermera. No puede estar aquí. Siseó, su expresión pasó de amable a llena de desprecio, como si mi presencia pusiera en peligro a los niños. Mientras forcejeaba con aquella muchacha, sorprendentemente fuerte para su apariencia frágil, escuché una voz más suave que la mía. Yo soy Jack. Un niño bajito, de mejillas rojizas, se levantó, con legañas aún en los ojos. Yo soy Jack. Repitió. Maldije por lo bajo haber perseguido un nombre parecido por medio hospital. No tú, cielo, mi Jack tiene mi edad, tú apenas eres un retoño. Esto pareció hacerlo reír. Nadie puede tener tu edad, viejita, eres tan vieja. El insulto, crudo pero cierto, no me sentó nada bien. En realidad odiaba a los niños.
Siempre decían la verdad, algo que yo no soportaba. Me di cuenta de que la enfermera que intentaba sacarme de ahí había desaparecido, y quizás lo más sensato era hacer lo mismo. Agradecí a Jack por toda su ayuda cuando dos hombres entraron a la guardería, junto con la mujer que había visto antes conversando en mi habitación. Disculpen el malentendido, solo estoy buscando a mi esposo. Intenté decir, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Los dos hombres me sujetaron con demasiada fuerza, uno a cada brazo, inmovilizándome. Mi corazón empezó a latir con furia. Esto no es necesario, no iba a hacerle daño a ningún niño, solo quiero ver a mi esposo, Jack McCann. Jack corrió hacia mí en ese momento para proclamar una vez más: yo soy Jack. Mami, dile que yo soy Jack. Ese momento se sintió eterno, aunque apenas pasaron segundos antes de que la mujer se acercara, su larga melena castaña cayendo sobre la bata de médico, lo más blanco que había visto en todo mi tiempo en el hospital. Aida, no podemos seguir haciendo esto. Mi corazón se disparó como un conejo asustado. ¿Quién eres? Logré decir. ¿Dónde está Jack? Sentí un pinchazo cuando uno de los hombres me inyectó algo y mi visión se perdió en un remolino infinito. Lo último que recuerdo es a la mujer llorando, abrazando al pequeño Jack como si yo hubiera intentado lastimar al pobre niño. Desperté de nuevo con los sonidos familiares de mi habitación. El olor a cloro llenaba mis fosas nasales mientras escuchaba a las mismas dos voces conversando. No podemos permitir que siga haciendo esto. Aunque esté confundida, no podemos dejarla entrar a la guardería. La terapia de choque de memoria no está funcionando, no responde a la realidad. La voz del hombre era firme, implacable. Entonces habló ella, la doctora. Es mi suegra, no puedo simplemente dejarla en este estado horrible. Me pareció muy poco profesional que hablaran de otro paciente en mi cuarto, pero mi lado chismoso no pudo evitar escuchar cada palabra. Doctora McCann, sé que la situación es difícil, pero esto ya pasa cada noche. Recomiendo una unidad de seguridad, lo lamento. Pobre mujer, pensé, lidiando a diario con lo más triste. Miré hacia la izquierda y vi que habían puesto algunas fotos sobre mi mesa de noche. El retrato en blanco y negro de Jack y yo en nuestro día de boda me hizo sonreír. No podía esperar para contarle todo este lío, abrazarlo a él y a nuestro pequeño Jack Jr., y volver a ser la familia que una vez fuimos. Siento que ha pasado toda una vida desde la última vez que los vi. En realidad, me sentí feliz de volver al mundo de los sueños, porque no podía mantenerme despierta ni un segundo más. Solo un sueño más y volveré a ver a Jack. ¿Alguna vez has estado atrapado a medio camino entre despertarte y el mundo real? No podía recordar nada, pero eso no me alarmó.